paciencia exaltado. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación sea exaltado. Clamaré a mi Señor, porque Él es digno de honor. De mis enemigos me salvará. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación sea exaltado. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación sea exaltado. Clamaré a mi Señor, porque Él es digno de honor. De mis enemigos me salvará. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación sea exaltado. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación sea exaltado. Clamaré a mi Señor. Tengo un hogar, tengo un rey, tengo su amor que no fallará. Tengo un hogar, tengo un premio, Él limpiará mis lágrimas. En el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, tengo un hogar donde estar, fui perdonado, voy hacia allá. Tengo un hogar, tengo su gracia, veré al Señor cara a cara. En el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, tengo un hogar
Iglesia, buenos días. Hoy domingo tenemos nuestra reunión. Siéntete bienvenido. También amigo que nos acompañas. Sabemos que estamos encerrados, sabemos que escuchamos malas noticias, pero hoy te traemos muy buenas noticias. Mi esposa te va a compartir la escritura. Lucas 7:22. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Lo que ha pasado en este tiempo es que muchas personas están buscando a Dios y lo han encontrado. Gente que estaba perdida ahora sabe que hay una esperanza. Y hoy queremos festejar que mucha gente ha resucitado, que antes estaba muerta a causa del pecado y que hoy vive. Y eso, hermano y amigo que nos acompañas, es digno de darle gloria a Dios. Acompáñame en una oración, por favor. Señor y Dios, estamos agradecidos por todo lo que has hecho en este tiempo. Sabemos que por algo has permitido que ocurra. Gracias por cada vida salvada. Gracias por esta iglesia que nos acobija y nos enseña a amarte. Por favor, utiliza a Jorge en la prédica. Gracias por todo lo que nos das. Y en Jesús oramos. Amén. Amén. Amigo y hermano, que seas muy bienvenido en este día y que lo aprecies y también que tengas oídos abiertos. Bienvenidos. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás conmigo, súbete a trabajar, levántate a trabajar. Si tú estás oscuras ante la ilumina, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás conmigo, súbete a trabajar, levántate a trabajar. Si tú estás oscuras ante la ilumina, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Prepara un camino al Rey, prepara un camino al Rey. Favor en el libro de Mateo capítulo 26,
versículos 36 al 39. Escucha, por favor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Algo muy notable del corazón de Jesús es la profunda honestidad y confianza que sentía para poder expresar sus sentimientos. Por un lado, a sus discípulos les dijo: siento que me voy a morir, me siento tan triste que siento que me voy a morir. Y les dijo: quédense conmigo, los necesito. Fue con Dios y también fue profundamente abierto con Dios. Y a Dios le dijo: líbrame, me está costando. Y muchas ocasiones tenemos que reconocer que no es sencillo hacer la voluntad de Dios, que hacer lo correcto, que obedecer a Dios, que hacer su voluntad no es sencillo. Y hay una lucha interna en nosotros. Yo te invito a que cuando tome la Santa Cena, tú reflexiones en qué tan abierto, tan transparente eres en tu corazón delante de Dios. Jesús, al final de su oración, recibió fortaleza y decidió entregar su obediencia a Dios. No siempre es fácil hacer la voluntad de Dios. No siempre es fácil seguir los pasos de Jesús. Por eso es tan importante que abramos nuestro corazón a Dios y dejemos que Él nos llene de fortaleza y de inspiración. Acompáñame a orar, por favor, por la Santa Cena. Señor, muy buen día. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy dirigiéndonos hacia ti. Te pedimos, por favor, que nos des un corazón muy abierto, muy transparente. Reconocemos que no siempre es fácil hacer tu voluntad y por eso te pedimos que nos des fortaleza y ánimo, para que a través del ejemplo de Jesús podamos sentirnos inspirados y amados por ti. Muchas gracias por todo. Bendice el pan y el jugo de uva que tomamos recordando su nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Muchas gracias. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del
Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Buenos días, amigo que nos acompañas. Gusto de saludarte, aunque sea por medio de este medio. Bueno, pues esta mañana quiero agradecerle a Daniel y a Rocío por la bienvenida y la oración que nos dieron. Muchas gracias. Y gracias también a Carlos Herrera por el mensaje de la Santa Cena. Muchas gracias, hermanos. Esta mañana quiero compartirte una clase que está titulada Renovados para ser como Cristo. Y esta clase nos va a ayudar a entender la importancia de la renovación. Pero antes de comenzar la clase, quiero hacerte una pregunta. Tú dime si es igual decir 5 más 5 igual a 10 o decir 5 y 5 igual a 10. ¿Por qué te digo esto? Porque pareciera que 5 y 5 son 10, pero realmente no son 10. Es decir, no es lo correcto decir 5 y 5 igual a 10. Lo correcto es decir 5 más 5 igual a 10, ¿no? Bueno, de la misma manera es igual decir creyente es igual a cristiano. Piensa un poco, amigo. ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que un creyente es igual a un cristiano? ¿O un discípulo es igual a un cristiano? Pero fíjate, vamos a ver primeramente qué es un cristiano. Fíjate, un cristiano, como dice ahí, es una persona que acepta y cultiva una creencia religiosa. Eso es un cristiano. Sin embargo, un discípulo es un cristiano, es decir, discípulo y cristiano es lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos son obedientes y fieles a Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, que creyente no es igual a cristiano, sino lo correcto es discípulo es igual a cristiano. Recuerda una cosa, un creyente sin duda va a murmurar y va a reclamar, mientras que el discípulo lo que va a hacer es que va a ser obediente y se va a estar negando a sí mismo para poder obedecer a Dios. Es por eso que Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos discípulos, mas no solamente creyentes. Mira lo que dice aquí en Juan 8, versículo 31 al 32, dice la Biblia. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mira Jesús, dice la Biblia que Jesús empezó a decirles a judíos que ya habían aceptado, que ya habían creído lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Jesús no solamente quería que ellos aceptaran o creyeran lo que Él les estaba diciendo, sino que les decía que ahora ellos tenían que ser obedientes a todas las enseñanzas que Él les estaba diciendo. Entonces, fíjate, el problema es que muchas personas están solo convencidas que Cristo es el Señor y que es el Salvador. Y están convencidas también que Cristo sana. Están convencidas que Cristo restaura, que Cristo bendice, que Cristo cambia vidas de las personas. Y eso es correcto. Pero el problema está en que no están completamente comprometidos con Él. ¿Te das cuenta? Por eso es la importancia. Por esa razón es que hay personas que hoy están en la iglesia y mañana ya no. Es decir, que hoy aceptan la palabra de Dios, pero a lo mejor por las circunstancias o por los desafíos de la vida ya no quieren. Entonces esas personas llegan a ser solamente creyentes,
porque no se mantienen fieles a la palabra de Dios. Por eso, amigo que nos acompañas, piensa bien. ¿Tú realmente quieres ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano? ¿O solamente quieres ser un creyente que solamente cree, pero sin llevar a práctica, sin obedecer la palabra de Dios? Porque, mira, porque fácilmente es cambiar nuestra manera de pensar. Fíjate, tristemente otros viven bajo su libre albedrío, ya que ellos deciden lo que quieren y lo que no quieren porque no tienen un compromiso con Dios. De hecho, déjame decirte que hay creyentes que piensan y creen que no es necesario congregarse. Así es hoy en día mucha gente no le da la importancia a congregarse, no le da la importancia a buscar, porque ellos piensan que pueden bendecir, porque piensan que Dios puede bendecir sus vidas sin estar en contacto con alguien, sin estar en contacto con Dios. Y creen en eso porque solo son creyentes. Ese es el problema. De hecho, creyente puede ser cualquiera. Puede ser tu vecino, puede ser tú, puede ser cualquiera, puede ser un creyente. Incluso dice la Biblia que hasta los demonios son creyentes y tiemblan de miedo. Mira, es lo que dice aquí en Santiago 2:19. Dice, ¿crees que hay un solo Dios? ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Por eso te digo, hoy en día muchos creen en Dios, creen en su palabra. Pero como te vuelvo a repetir, también el demonio o el diablo, como tú le quieras llamar, también cree en Dios, pero él tiembla de miedo. Fíjate, hay creyentes cuya tarea principal es consumir lo que el reino ofrece y solo son espectadores. El creyente casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Tal vez pensando, ¿no? ¿Qué puedo obtener de esto? ¿En qué me va a beneficiar todo esto? Es por eso que un creyente se le tiene que estar diciendo que haga las cosas. Un creyente se le tiene que estar diciendo, por ejemplo, que ore, que lea su Biblia, que dé el diezmo, que comparta su fe, que asista a las reuniones virtuales, ahorita que estamos aquí. Eso es un creyente, a un creyente así se le tiene que estar diciendo. Y de hecho, un creyente solo busca los halagos y el ser tomado en cuenta. Y no me dejarán mentir, pero también evita los desafíos. Evade los conflictos porque no quiere dejar su comodidad. También un creyente puede ser una persona devota, piadosa e incluso conocedora de la palabra de Dios. El problema es que no lo practica o no practica lo que dice. Por eso recuerda una cosa. Seguir a Jesús implica mucho más que buenos deseos o creer en Él. Seguir a Jesús, amigo que nos acompañas, y ser un verdadero discípulo de Él exige tener disposición a renunciar a las condiciones y exigencias y tener una actitud de obediencia porque ama a Dios con todo su corazón y para Él obedecer no es una carga. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice aquí en esta escritura, en Hechos 11, versículo 25, dice la Biblia. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé le trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. Mira lo que está diciendo aquí la Biblia. Dice la Biblia que por primera vez
fueron llamados los discípulos cristianos. Es decir, que antes la palabra cristiano no existía. Solamente se escuchaba hablar de los discípulos y de los discípulos y de los discípulos de Jesús. Pero dice la Biblia que fue en Antioquía por primera vez que se les dio el nombre de cristianos a todos aquellos que seguían a Jesús. La joven iglesia de Antioquía fue una mezcla curiosa de judíos que hablaban griego y que hablaban arameo, y había gentiles, y aquí se les llamó, como te vuelvo a repetir, por primera vez cristianos a los discípulos, porque todo lo que tenían en común, ¿sabes qué era? Era Cristo. Ni la raza, ni la cultura, ni siquiera el idioma. Recuerda que Cristo puede traspasar todos los límites y unificar a las personas. Dios, amigo que nos acompañas, Dios no quiere creyentes. El corazón de Dios va más allá que eso. Él quiere discípulos. Él quiere verdaderamente cristianos, hombres y mujeres entregados a obedecerle, hombres y mujeres a ser entregados y decir que Jesús es el Señor de su vida. ¿Y sabes por qué demanda eso de sus seguidores? Porque Él dio lo primero, el primer paso para la entrega, para entregar a su Hijo en la cruz. Él no escatimó al darnos lo mejor que tenía, por eso pide lo mismo de quien le sigue. Por eso Jesús, mira lo que dice aquí. En Mateo 18, versículo al 20, dice: entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira lo que está diciendo Jesús. Un discípulo de Cristo hoy sigue obedeciendo sus grandes sueños de Jesús y de ir, y como dice aquí, de ir y de hacer más discípulos. Y un discípulo, recuerda, es un aprendiz, pero no de forma pasiva, sino de forma activa. Ante todo, recordemos que un discípulo es aquel que va a aprender de su maestro. Y en nuestro caso particular, hermanos, los discípulos aprendemos de las palabras y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es necesario que seamos genuinos discípulos de Jesús, precisamente para que cumplamos con el encargo específico que Él nos ha encomendado, de ir y de hacer discípulos. Yo creo que este tiempo de pandemia es una oportunidad para predicar el mensaje. Como yo una vez les dije, predica el mensaje con poder. Predica el mensaje a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos de trabajo, a tus compañeros de la escuela. Y de esa manera estamos cumpliendo el plan, el sueño de Jesús, de ir y de hacer discípulos. Pero para ser discípulos es necesario que antes lo seamos nosotros. Porque no se puede dar lo que uno no tiene, ¿estás de acuerdo? Mira lo que dice aquí, en Mateo 7, 21. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Mira lo que está diciendo aquí, dice, no todo el que afirma que yo soy su Señor. Hoy en día mucha gente afirma y reafirma que Dios es su Dios todopoderoso. Pero solamente eso, afirma. Pero mira lo que está diciendo aquí. Dice,
pero no todos entrarán en el reino de Dios. Dice, solo entrarán el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no es una cuestión solamente de decir y de hablar, sino es una cuestión de hacer y de cambiar nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué pasa con algunos aficionados, por ejemplo, del deporte? Yo sé que aquí hay muchos que somos aficionados del deporte. Podemos hablar bien de lo que es un buen juego, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de saber o de hablar bien de un juego no quiere decir que podamos jugar bien. Y ni todo aquel que habla del cielo pertenece al reino del Dios. ¿Te das cuenta? Recuerda que Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto. No que solo nos expresemos con las cosas correctas. Un discípulo, amigo que nos acompañas de Jesús, acepta que Jesús sea su Señor y Salvador, pero de su vida. Y lo demuestra, ¿sabes en qué? Lo demuestra en su conducta. Lo tiene que demostrar en sus pensamientos, es decir, en su forma de ser, en su forma de pensar. Lo tiene que demostrar en su tiempo, en sus amistades, en su familia, en el trabajo, en sus finanzas. De que verdaderamente Jesús es el Señor de su vida. Sin embargo, fíjate, un creyente solo acepta que Jesús sea su Salvador, mas no el Señor de su vida, porque se rehúsa a hacer su voluntad. Fíjate, hay 7 actitudes básicas del discípulo que es necesario estar renovándonos para seguir desarrollándonos. Y te las voy a mencionar. Primeramente está la actitud esta. Un discípulo de Cristo es aquel que diariamente, no dice cada semana, no dice cada vez que me acuerdo, no. Dice diariamente siente la necesidad de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Esta es una gran actitud de un discípulo que constantemente se está renovando con esa necesidad de estudiar y meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Tienes esta actitud de estudiar y meditar en la palabra de Dios? Diariamente, no solamente cuando se te vienen los problemas encima, no solamente cuando tienes tiempo, no solamente cuando, bueno, es que ya me dijeron, no. Esta actitud tiene que nacer desde adentro, desde el corazón. Otra de las actitudes es, un discípulo de Cristo es aquel que transmite con el poder y la unción del Espíritu Santo la enseñanza que ha recibido del Señor. ¿Te das cuenta? Otra actitud es, un discípulo de Cristo es aquel que pone al servicio de Dios los dones y talentos recibidos. ¿Para qué? Bueno, para cumplir con eficacia la obra encomendada en el mundo. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen grandes talentos. ¿Y por qué no usarlos para Dios? Otra de las actitudes es, un discípulo de Cristo es aquel que refleja con espontaneidad un estilo de vida apegado a los principios cristianos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estás reflejando tu estilo de vida hacia tus seres queridos, por ejemplo? ¿Realmente reflejas que Cristo está en ti? ¿O estás reflejando que eres un religioso más? Por eso, amigo que nos acompañas, tú dime, ¿qué quieres ser? ¿Un creyente o un discípulo? Otra de las actitudes es,
Un discípulo de Cristo es aquel que enfrenta con fe, que enfrenta con valor y que enfrenta con perseverancia todo tipo de situaciones difíciles e imposibles. Hermano, ¿cómo estás enfrentando este tiempo? ¿Lo estás enfrentando con miedo, con inseguridad, con temor? ¿O realmente lo estamos enfrentando con fe, con valor, con valentía, con perseverancia? Pero dice todo el tiempo de situaciones difíciles e imposibles. Otra actitud es un discípulo de Cristo es aquel que vela continuamente por su salud espiritual. ¿Qué tanto te estás asegurando que tu espíritu se está alimentando correctamente? Que se está fortaleciendo. Piensa, del 1 al 10, piensa, ¿cómo está tu espíritu, el espíritu que Dios te ha dado? ¿Es un espíritu fuerte o es un espíritu débil? Otra de las características es un discípulo de Cristo es aquel que siempre espera en Dios, aunque ya sea demasiado tarde. ¿Sabes? Detrás de cada una de las actitudes citadas hay un amplio proceso formativo en donde el Espíritu Santo ejerce un papel fundamental en la vida cotidiana del discípulo. Recuerda que un discípulo no es teórico, sino lo refleja en la práctica. Por eso es importante que pasemos de la teoría a la práctica, para que nuestra labor en el mundo tenga los resultados eficaces que Dios espera de cada uno de nosotros. Fíjate, la palabra discípulo quiere decir del término griego matetes, que significa aprendedor, aprendiz o adherente. Eso es lo que realmente quiere decir la palabra discípulo. Hay 3 aspectos importantes que debe de llevar todo aquel que decide ser un discípulo de Jesús. Primeramente, fíjate, un discípulo sigue los pasos de Jesús. Mira lo que dice ahí en 1 de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece unido en Dios debe vivir como vivió Jesús. Andar como Jesús anduvo o vivir como vivió no significa realizar grandes milagros y ser crucificado tampoco. No podemos tratar de imitar la vida de Cristo porque mucho de ella tuvo que ver con su identidad como hijo de Dios. Este pasaje menciona que un discípulo de Cristo hace lo que él hizo y vive como él quiere que nosotros ahora vivamos. Y también debemos seguir el ejemplo. Debemos de seguir sus pasos de total obediencia a Dios, de servicio y obviamente de amor. Si te das cuenta, amigo que nos acompañas, si te das cuenta, Jesús no solo fue un creyente, fue un hombre que se apegó a las leyes de Dios. Por eso mi pregunta es, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser solamente un creyente? ¿O verdaderamente quieres ser un discípulo de Jesús? Segundo principio es, un discípulo de Jesús demanda obediencia y compromiso. Es lo que dice en Juan 6:38. Dice, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. Mira el corazón. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios, mas no satisfacer sus deseos humanos. Por eso un discípulo tiene que tener el mismo propósito de obediencia, el mismo propósito de compromiso. Recuerda que tu propósito aquí en la tierra
si realmente quieres ser un seguidor de Cristo, es vivir para cumplir los propósitos de Dios, mas no los tuyos. Primeramente hay que enfocarnos, hay que cumplir, hay que esforzarnos por cumplir los propósitos de Dios. Y Dios se va a encargar sin duda. Dios se va a encargar de nuestros propósitos, de nuestros anhelos. Pero lo que Dios desea primeramente es que nosotros nos enfoquemos en hacer su voluntad para poder cumplir sus propósitos en esta vida. Y por último, un discípulo de Jesús vive una experiencia de renovación personal y espiritual. Mira lo que dice ahí. Así, Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veía con buenos ojos. Mira lo que está diciendo. Dice que Jesús crecía en experiencia y en sabiduría. Sin duda Jesús fue un hombre que constantemente se renovó. Y luego mira lo que dice aquí en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Sabemos la importancia que es mantener el control de nuestras vidas. Por eso debemos estar en constante vigilancia para no caer en pecado que nos puede destruir tan fácilmente. Porque somos muy débiles. Y no solamente eso, sino tenemos que vigilar lo que creemos, es decir, la doctrina. Porque las creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente al pecado, puede conducirnos al engaño, a la hipocresía, al orgullo. Por eso es importante, amigo que nos acompañas, que te asegures que estás recibiendo la doctrina correcta. Por eso tenemos que estar alerta contra aquellos que quieren persuadirnos que como vivimos es más importante que lo que creemos. Recuerda una cosa y con esto quiero terminar. Un discípulo está llamado a vivir de tal modo que otros puedan ver a Cristo reflejado en su vida. Amigo que nos acompañas, tú tienes la última palabra. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un creyente solamente? ¿O verdaderamente quieres ser un discípulo de Cristo? A final de cuentas, Dios nos da ese libre albedrío y tú tienes la última palabra. Hermano, recuerda, para seguir siendo fortalecidos en nuestra fe como discípulos de Cristo, para seguir obedeciendo la palabra de Dios, necesitamos que estarnos renovando constantemente. No bajemos los brazos. Hay que seguirnos renovando para poder verdaderamente reflejar lo que Cristo quiere que nosotros reflejemos en nuestra generación. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente domingo. Cuídense mucho y bueno, nos vemos el miércoles a las 8 en nuestro servicio virtual. Hasta pronto, hermanos. Adiós. Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así,
surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63.072 servicios a 9.607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.